el engranaje va a seguir fallando. Radio, caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente. Todo el mundo... Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a nuestro Relatornauta de cada lunes y de cada jueves aquí en Radio Caput. Sí, el Zócalo dice trabajadores y empresarios, pero bueno, ahora somos el Relatornauta. Todo bien, Ayelen, querida. Lo cierto es que aquí estamos comenzando nuestro programa en un horario y en un día especial, un día que seguramente quedará en la memoria de todos los argentinos, porque de a poco le vamos doblando el brazo al proyecto de la restauración oligárquico neoliberal con fachada anarcocapitalista que ha venido a destrozar nuestra patria, que ha venido a destruirla por completo, pero no lo van a lograr porque hay un pueblo que de a poco va saliendo de la hipnosis que los medios de comunicación le han propinado desde hace un tiempo a esta parte, y porque en definitiva ese crecer desde el pie de esta protesta que ha generado que, digamos, un primer retroceso en esta extranjerización y venta de la patria, por lo pronto la lucha garpa. Ahí tenemos muchas de las manifestaciones que se han producido en las redes sociales, sintetizada, querida Yelén, en esta pancarta que a esta hora nos indica cómo está la cosa, ¿eh? Las Malvinas son argentinas, como el territorio continental, los minerales, el agua, las tierras raras, la energía nuclear y las empresas estatales. Todos esos son objetivos a defender por el pueblo argentino a esta hora cuando se quiere rematar la patria. Y por lo tanto, haber quitado el capítulo de la venta de las tierras o la posibilidad de que los extranjeros adquieran tierras en un 25%, que era la última modificación que había establecido el gobierno para concordar con los colaboracionistas, haber derrotado ese capítulo de la ley que se está tratando en este momento en el Senado de la Nación, es un principio, es un paso adelante que muestra que la lucha da sus fructifica, la lucha fructifica, podríamos decir, ¿no es cierto? Creo que está bien dicho. Y en ese sentido hay que redoblar la apuesta e ir por más. La sesión en el Senado se está desarrollando. Lamentablemente hubo quórum. La senadora Adabel Fernández Sagasti, tras una votación, fue declarada ausente, no se le permitió participar de la sesión, a pesar de que la vicepresidenta Villarruel había dado su aprobación. Luego fue esto votado en el cuerpo y la mayoría de los senadores entreguistas y apátridas decidieron ignorar el pedido de la senadora y la han declarado ausente. Juan Grabois, que hace un ratito salió de la sesión, manifestó que están faltando 2 votos para terminar de derrotar esta ley que todavía contiene puntos, más allá de que se ha quitado el tema de la participación y la posibilidad de que compren los extranjeros en un 25% la tierra, todavía está todo el tema del capítulo de las tierras que han sido incendiadas y que puedan ser vendidas, y otros elementos que juegan allí y que son realmente nefastos en esa ley llamada de
que la propiedad es inviolable, vamos a decir la inviolabilidad de la propiedad privada, así le ha llamado el gobierno nacional, y por suerte, desde el punto de vista de la batalla cultural, se ha consolidado y se ha instalado a través de este movimiento que creció desde el pie, que creció desde las bases y que tuvo, por supuesto, un empuje muy fuerte en cuanto a la protesta después de lo que hicieron los muchachos en el Mundial de Fútbol, mostrando esa pancarta inolvidable de las Malvinas. En tanto afuera, la convocatoria se da, y se da masivamente, más allá de que el clima aquí en la ciudad de Buenos Aires ha sido de mucha lluvia durante todo el día, ¿eh? Allí se está desarrollando en las puertas del Congreso de la Nación una movilización multitudinaria que se mantiene a pie firme, más allá de que desde los medios de comunicación se ha incitado a no participar por el clima y porque supuestamente ya se había dado de baja el capítulo más polémico, que es el capítulo de las tierras. Ahí estamos viendo en vivo y en directo lo que está ocurriendo en la Plaza del Congreso. La movilización propiamente dicha comienza a partir de las 17 horas, digamos el acto principal. A digamos que el acto principal va a ser a las 17, pero el debate se sigue desarrollando en el Senado de la Nación. La gente va llegando, las columnas van llegando y no hay que quedarse en casa. Pese al clima, no hay que quedarse en casa, hay que seguir redoblando la apuesta, porque el ímpetu que ha tomado la movilización popular y la respuesta social a esta venta de la patria y este rechazo que se ha dado en la mayoría del pueblo argentino, hay que sostenerlo, y hay que sostenerlo con movilización popular, que como siempre decimos, es la que cambia las agendas, es la que moviliza a la sociedad, es la que cambia las agendas del poder y la que cambia las agendas de los medios de comunicación. La movilización popular es fundamental, y además hay que derrotar la ley, ¿eh? Ahí dice Juan Graboy que faltan 2 votitos de senadores convencer para que finalmente se caiga toda la ley, o por lo menos sea rechazada por el Pleno en la votación, cuando se dé la votación. Vamos entonces a probar con Cachorro Godoy, querida Yelén, que ya debe estar ahí movilizado junto a otros compañeros con las distintas columnas de CTA, las distintas columnas también de organizaciones sociales, aunque ha sido esta una movilización, la del día de hoy, que más bien se ha generado desde la convocatoria de las redes, desde la convocatoria del tú a tú, y no tanto desde la participación de las organizaciones libres del pueblo, como le llamaba bien Néstor Kirchner. Es más, la CGT medio que retació la participación en las últimas horas, una vez que se dio por caído el capítulo de la venta de tierras a extranjeros. Prefiere la CGT apuntalar todo a la movilización de mañana, cuando se desarrolle la marcha por San Cayetano, la marcha de Paz, Pan y Trabajo, la tradicional movilización de Paz, Pan y Trabajo a San Cayetano, que realiza todos los años las organizaciones sociales y la convocatoria de la CGT, que también es importante. Yo creo que no había que sacarle el cuerpo a esta movilización de hoy, porque hay que redoblar la apuesta. Si bien se consiguió un pequeño triunfo, hay que redoblar la apuesta, hay que ir por más, hay que tratar de generar, digamos, desde la movilización popular, las respuestas que lamentablemente los senadores no están en condiciones de dar, parecería, ¿no? Por eso es importante redoblar la apuesta de la movilización popular para terminar de derrotar por completo este capítulo y esta ley, que evidentemente desde el punto de vista del costo político para el gobierno lo está teniendo, y lo está teniendo muy, pero muy alto, más allá de cómo salga la votación una vez que se decida la misma. Sería bueno terminar de derrotar toda la ley, ¿no? Para eso la movilización popular es importante y se está dando en estos momentos a las puertas del Congreso, ¿eh? A las 5 es el horario oficial de comienzo de la misma. Nosotros, en tanto, estamos tratando de comunicarnos con diversos actores sociales, protagonistas de este tiempo, y que nos puedan dar también su perspectiva de cómo están viendo este logro que ha conseguido el pueblo argentino de derrotar el capítulo de la extranjerización de las tierras. Por supuesto,
supuesto que no hay que confiarle ni un poquitito, así como decía el Che Guevara, al imperialismo y a las oligarquías nacionales, porque como bien decía don Arturo Jaureche, no es tan malo el gringo que nos compra como el criollo que nos vende. Y lamentablemente tenemos muchos criollos que están ahí tratando de vendernos al país con todos adentro, ¿no? Un poco esa es la idea de esta gente, lamentablemente. Por eso hay que resistir. Esto, por suerte, se consiguió derrotar el capítulo de la extranjerización de las tierras argentinas. Pero hay que ir por más, porque como lo venimos diciendo desde estos micrófonos, para derrotar al gobierno en lo electoral el año próximo, primero tenemos que derrotarlo en las calles, tenemos que ganar las calles, tenemos que hacer visible la situación que está pasando el pueblo argentino de hambre, de desesperanza, de pérdida de derechos y de remate de nuestra soberanía. Y hay que, al mismo tiempo, generar las condiciones para que los representantes del pueblo no nos entreguen de pies y manos como quisieran muchos de ellos, ¿no es cierto? Hay algunos senadores que entraron pobres a la función y se van a ir multimillonarios, ¿no? Porque estas leyes se tasan, el voto a favor se tasa y tiene un precio muy, muy alto, porque los negocios detrás de ellos son muy importantes. Cualquier cosa, ayer seguimos ahora con Fortunato Marimachi, si no da el cachorro, que debe estar allí en plena movilización. Analizando también el cambio de humor social que ha habido en la Argentina hoy por hoy, ¿no? Muchas veces la clase media actúa por modas. Eso también es muy cierto, es una clase media muy veleta. Ya decía Jaureche, la clase media cuando está mal vota bien, cuando está bien vota mal. Y ahora tenemos una clase media que se subió en su momento a la moda del libertarismo, de que el Estado no sirve para nada, del individualismo acérrimo, de que la política y el Estado no hay que prenderlo fuego, y resulta ser que, visto y considerando el tiempo que ha pasado ya con este gobierno de restauración oligárquica neoliberal con fachada narcocapitalista, estamos viviendo cada vez peor. Estamos pasando la de San Quintín, nos estamos cagando de hambre y encima quieren rematar la patria y el futuro de las generaciones que se van a quedar sin patria. Por eso es importante, me parece a mí, que ahora aprovechemos la moda, la moda de la clase media que ha decidido ser patriota, después de que los muchachos de Malvinas mostraran la pancarta, los muchachos de la selección argentina mostraran la pancarta de las Malvinas. Evidentemente se generó toda una onda nacionalista que hay que aprovechar, que bien viene, más allá de que pueda ser una moda circunstancial o no. La idea es un poco esa, ¿no es cierto? Subirse a la ola y reclamar por lo que sabemos que es nuestro. ¿Ya está Fortunato, Ayelén? Muy bien, porque también la otra noticia del día de ayer y que conmovió los cimientos de nuestra nación, que es una nación católica apostólica romana, decía mi abuela cuando le preguntaban, ella había llegado de España siendo analfabeta, de cuidar las ovejas en el norte de España a venirse a la Argentina, y vos le decías, abuela, vos sos republicana, sos franquista, en la Argentina sos peronista, y ella te decía, yo soy católica apostólica romana. Ya lo tenemos a Fortunato Marimachi, al sociólogo, que fuera además en su momento decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y que es un conocedor profundo de la Iglesia. Queremos charlar con él, con Fortunato, a propósito de esta visita del Papa en el mes de noviembre. ¿Cómo está, Fortunato? Gracias por atenderme. Soy Javier Vicente, aquí en Radio Caput. ¿Qué decís? Muy bien, gracias a ustedes por poder reflexionar juntos. Bueno, ¿cómo te cayó la noticia de esta visita del Papa a la Argentina, el Papa León XIV, cuando en el mes de noviembre además va a visitar Uruguay y Perú? No, me parece importante, dado en América Latina la fuerte presencia del catolicismo, si bien se va transformando, sigue siendo prioritaria. El hecho que hacía casi 40 años que el último papa que había llegado era Juan Pablo II, desde otra óptica, otra mirada de los problemas en el mundo. Bueno, me parecía que es interesante,
Es una fuerte elección del Papa actual, tiene que decidir sobre 180 países, hoy casi tienen relaciones con el Vaticano. Pensar que hace 50 años, 60 años eran pocos y resulta que se fueron transformando las sociedades, los estados, y hoy muchísimos tienen relaciones. Y bueno, y decidió sumarla a la visita que sobre todo hacer a su tierra de adopción, donde vivió los últimos años, que es el Perú. Y me parece interesante también a ver cómo otra manera de ser católico, que es ser misionero, en Argentina hay, pero no tanto. Brasil, Ecuador, Perú, Colombia tiene muchos misioneros, es decir, personas que vienen de otros países, se insertan en un lugar pobre o alejado de los centros urbanos, y ahí se dedica a su tarea de ser sacerdote y de ser pastor en un determinado lugar. Así que me parece interesante, y bueno, y me parece interesante también para ver cómo se va a relacionar la sociedad argentina, el gobierno, los distintos grupos de poder, con un papa que sigue un poco en la línea de la anterior, sobre los problemas sociales, la denuncia, sobre todo a esa idea del capitalismo que mata, a las relaciones sociales que producen hambre, migración, pobreza, y bueno, y a ver. Ayer el gobierno festejó, digamos, el anuncio porque de alguna manera le sirvió para cambiar la agenda que le venía bastante en contra con los últimos acontecimientos, sobre todo con este debate de la ley de tierras allí en el Congreso de la Nación. Pero me da la sensación de que la orientación que lleva adelante, como bien vos decías, este Papa, León XIV, tiene mucho que ver y es una continuidad de todo el legado que dejó Francisco en su papado. Y en ese sentido las líneas de acción, de pensamiento, son muy diferentes a la que sostiene este gobierno, Fortunato. Y es así, ese catolicismo que durante siglos acompañó a muchos grupos de poder, al mismo tiempo con ciertos grupos más esquivos que se enfrentaban. Bueno, pero ya desde el siglo pasado, el siglo XX, está haciendo una transformación muy grande. Es decir, hay que volver a los orígenes, palabra clave en los grupos religiosos, ¿no? Volver a los orígenes. Y bueno, y esa vuelta a los orígenes lo está haciendo desde una idea, a ver, globalmente, que tiene que estar con los más pobres y acompañar a las víctimas, globalmente. Y bueno, y eso después cómo se hace en los distintos contextos. Poco a poco ha dejado Europa como lugar especial donde pensar, actuar. Desde ahí se irradiaba un tipo de catolicismo hacia el resto del mundo. La elección de Francisco viniendo de América Latina y León XIV viniendo de Estados Unidos y sobre todo del Perú, muestra ese descentramiento de ese mundo católico, de un poder como es el europeo, e irse hacia las periferias, es la palabra que usó Francisco. Lo sigue, porque de hecho antes de venir aquí visitó, por ejemplo, el África, lugares del África donde tampoco ha habido ningún papa desde hace, bueno, nunca, y queriendo mostrar que sigue esa idea desde los descartables, que es otro concepto que había ahí inventado un poco Francisco, que desde ahí se debe colocar. No es fácil, no es sencillo, hay historias de complicidades en Argentina, ¿no? En América Latina y en tantos lados, de complicidades con los poderes, en el caso de América Latina mucho, sobre todo con las diferentes dictaduras. Argentina no escapó a eso. Y bueno, vamos a ver cómo ese mensaje que busca ser transformador, su mensaje que viene siendo en una época muy anticomunista y muy antiliberal, hoy, dado que ese comunismo ha casi no desaparecido, pero está en su mínima expresión,
ese antiliberalismo lo ha vuelto a poner en escena, y ahí, bueno, uno lo encuentra cuestionando mucho, a veces desde mensajes que uno cree, no sé si es palabra conservador, pero hay ciertas maneras que hoy se han convertido en disruptivas. A ver, decir que todas las personas tienen derechos, una cosa que uno puede decir, bueno, qué sé yo, no hay que... Y sin embargo, decir eso hoy Es para los revolucionario. Estados Unidos Es se ha casi transformado que en revolucionario. revolucionario. Y hablando justamente del Entonces, pensamiento sí. de León XIV, tal vez hemos conocido a través de la encíclica, la última encíclica referida a la inteligencia artificial, un poco la profundidad del pensamiento del nuevo Papa, que en ese sentido da la sensación de que es más radicalizado todavía desde lo doctrinario de lo que era Francisco. Por ahí no tiene esa empatía en el trato personal y hasta cierta simpatía que tenía Francisco, pero evidentemente de lo doctrinario es más profundo todavía que el propio Francisco. Yo le decía a un amigo mío el día que leí, que pude leer así un poquito por arriba, la encíclica, me parece que tenemos al primer papa marxista. Bueno, podría ser marxista cristiano. Claro. Lo que vos decís es interesante tenerlo en cuenta. A ver, de un papa, insisto, al primero te dije, por eso adrede lo de misionero. Un papa, la mayoría de los papas de las ciudades, eh, eh, relacionándose con distintos actores sociales de poder, económicos, militares, sociales, mediáticos, que más o menos fueron los electos. Francisco, al fin y al cabo, era Bergoglio, con su pasado, con sus maneras de actuar, con sus guiños, con sus chistes y con sus complicidades también con ciertos lugares de poder, y que intentó, ya como Francisco, transformar. De hecho, la diferencia, él lo hizo notar desde el primer día lo que vos decís. Él dijo, bueno, no solo alcanza con las formas, sino es necesario transformar lo doctrinal, el fondo. ¿A qué iba? Cuando le dijeron, bueno, usted va a vivir en la casa, viste, la de al lado, en Santa Marta, o va a vivir en los palacios, voy a vivir donde el reglamento me dice que tengo que vivir. Y cuando cambie el reglamento, voy a cambiar. ¿A qué voy con esto? Que muchas de las presencias de Francisco importantísimas contra el poder, contra los poderosos, contra los grandes grupos que dominan. Sin embargo, otros temas él los habló, pero no los llevó a fondo. ¿Quién soy yo para criticar a un homosexual? ¿Quién soy yo para criticar a una pareja divorciada? Sin embargo, no se animó, no pudo a romper la norma. Un poco creo que en el caso de León XIV, apunta mucho más también a la norma. Claro. Con lo cual siempre es un poquito más complejo. Él ha empezado bastante con el tema de la paz. Que parece... confrontó con Trump, ¿no? En ese sentido. Confrontó con Trump, pero acaba durante un poquito, mira que tiene un año y piquito, confrontó con muchísimos intelectuales católicos, vamos a decir, cercanos, sobre que no hay que usar más el concepto de guerra justa. Guerra santa, ya con Franco, con todos, es un poco, Juan Pablo II cada tanto lo usaba, pero quedó afuera. Pero guerra justa no, y muchos colegas míos de las ciencias sociales lo siguen usando. Es una guerra justa por esto, por aquello. Y él dio un paso más ahora y dijo, se borra del catecismo de las normas, no más ni guerra justa ni guerra santa, y usó el concepto, esta idea de una paz desarmada y desarmante. Muy bueno. Fue su mensaje muy bueno. El 1 de enero de este año. Y con lo cual, imagínate, en un mundo que va cada vez más a la guerra, que los que tienen bombas o arsenales salen a destruir, pasó lo que vos decís.
en cuanto Trump dijo hay que destruir la civilización persa, ahí Reaccionó, Papa reaccionó y fuerte. no lo dejó pasar, pero hizo un poquito algo más que Francisco. Le puso nombre, porque si no, cuando venga acá también vas a ver. Va a confrontar, decís vos, con las ideas que hoy están instaladas del sálvese quien pueda, de que la justicia social es antiética y todas esas cosas que se dicen. También, pero lo que sucede, digo, con el caso, vos podés decir, el presidente de los Estados Unidos o el presidente que gobierna la Argentina. Pero él dijo Trump, sí, dijo con Trump. Lo cual es cierto que lo dijo en inglés, es cierto que lo dijo en un modo coloquial, hasta decir, vos tenés cuidado porque te conozco. Y así fue que le contestó Trump. Trump le contestó, pero violentísimo, pero casi desatado. Y vos decís, pero ¿cómo? Un papa no tiene misiles, no tiene armas atómicas, lo cual te muestra también en este momento esa disputa por el sentido, por los valores, por qué tipo de sociedad se quiere construir, está muy fuerte, y aparece entonces ese papado o esa institución ahí un poco a veces sola digo en el sentido de que, bueno, el cuestionamiento a este modelo terrible que se está construyendo, como bien vos decías, de sálvese quien pueda, los que tienen más hagan lo que quieran, si yo tengo dinero hago mi inteligencia artificial y soy mortal y que nadie se meta. ¿Quiénes son los estados para decirme? Peter Thiel lo acaba de repetir continuamente, Elon Musk. Bueno, en esta encíclica que vos decís que acaba de publicar, Magnifica Humanitas, él dice, ojo, ya hasta los estados hoy se están debilitando y hay personas y grupos económicos que se creen que tienen el derecho de decidir sin consultar a nadie y solo para sus propios intereses personales y sus negocios. Muy bien. Bueno, Fortunato, la verdad que has hecho una muy buena reseña de este papado que, como bien vos decís, lleva poco tiempo, pero es muy fuerte y que vamos a recibir en la Argentina en el mes de noviembre. Y bueno, todos los católicos lo celebramos. Te agradecemos mucho, Fortunato Marimachi. Y que salgan ahí los católicos a la calle por todos lados a pedir paz, solidaridad y que basta de las crueldades que estamos viviendo. Y el recuerdo para Francisco, que lamentablemente no fue muy bien tratado en su papado aquí en su propio país y yo creo que por eso no vino. Gracias, Fortunato. Exactamente. Un gran abrazo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Fortunato Marimachi, charlando con nosotros acerca de la visita del Papa en el mes de noviembre. Me parece que, si bien es cierto que el gobierno ayer festejó, celebró el anuncio, porque le permitió cambiar la agenda, le va a salir el tiro por la culata con la visita de este Papa, porque este Papa es más bravo que el propio Francisco, miren lo que les digo. Pero ya que estamos, vamos a charlar con Roberto Bachmann, titular del CEOP. ¿Todavía no está? ¿Todavía no se conectó? Bueno, enseguidita nomás cuando se conecte, vamos a estar charlando con Roberto Bachmann, con el titular del CEOP, para que nos dé su impresión de cómo está todo el tema de opinión pública a esta hora, porque es evidente que ha cambiado el humor social. Mientras tanto, ¿qué pasa en la plaza, querida Ayelen? A ver qué imágenes tenemos de la concentración que se está desarrollando allí a las puertas del Congreso de la Nación, cada vez más numerosa, cada vez más numerosa la movilización que tiene como epicentro el horario de las 17, donde se va a estar desarrollando el acto central, pero la gente se sigue movilizando, La lluvia no contiene el fervor popular que se ha desatado en el último tiempo en defensa de la soberanía, en defensa de la patria, y que sin lugar a dudas ha tenido como punto cúlmine, en principio, ese maravilloso trapo mostrado por los muchachos en el partido frente a Inglaterra, tras el gran triunfo frente a Inglaterra, y que fue ganando temperatura, fue ganando volumen a medida que se empezó a conocer este proyecto de extranjerización de la tierra,
o para mejor decir, el proyecto de remate de la Argentina. Allí justamente se ganó en las calles, se está ganando en las calles, se ganó el debate popular en las redes sociales, el protagonismo de actores, de referentes sociales, el protagonismo que han tenido también algunos referentes políticos, ha sido clave para dar ese pequeño paso de que saquen el capítulo de la venta de tierras a extranjeros. Ahora tenemos que derrotar toda la ley. En este momento se está debatiendo en el Senado de la Nación. Creo que también tenemos imágenes de lo que está pasando en el debate dentro del recinto, donde les comento, no le fue permitido finalmente a Adabel Fernández Sagasti, la senadora por Mendoza, participar. En este momento está hablando Agustín Coto de la Libertad Avanza. Mejor ni lo escuchemos, ¿qué querés que te diga? Pero lo que sí vemos es cómo se está dando el debate, pero bueno, a Adabel Fernández Sagasti por votación del Pleno se la dio como ausente. Ahora sí nos conectamos con Roberto Tito Bachmann, nuestra querida Yelén, en la operación técnica, haciendo los esfuerzos necesarios para que la cosa salga bien. Ahí está Roberto Bachmann, titular del CEOP, hombre de opinión pública, analista político, ya charlando con nosotros. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué decís? ¿Cómo andás, Javier? Bien, todo. ¿Cómo estás siguiendo la jornada? Bueno, jornada dura, ¿no? Aparte del mal tiempo, aparte del frío que volvió, la lluvia, bueno, la gente estoicamente en la calle para defender esto que no es una cuestión menor para los argentinos. Yo esta noche voy a contar una encuesta exclusiva. Me pueden ver en C5N a las 21 horas. Te paso algo. El chivo. Meto chivo, che. No, pero hace falta, con el rating que tiene el gato. Te digo, no hace falta. Por eso. Pero más allá de la encuesta, nosotros charlábamos en la previa cuando te cité para esta entrevista. El tema de ha cambiado el humor social, ¿no? ¿Qué estás viendo? Sí, se ha integrado de pronto al mal humor económico el mal humor político. Ajá, mira qué dato. Y este es un proceso muy importante porque tiene una diferencia significativa con el mal humor económico. El gobierno podía operar sobre el mal humor económico sostenido en ese 30% que es su núcleo duro y tratando de defenderse económicamente y plantear, bueno, hay algunas cosas, primero negar, ¿no? Que esto es parte del sistema comunicacional que utilizan, miente que algo quedará, ¿no? Generar bombas de humo, como en su momento dijimos con respecto a la economía. El tema Dorni lo tuvieron 3 meses cuando lo podía haber resuelto en un día. Él resolvió el alejamiento, por ejemplo, el director de Andis en 2-3 días. El tema Dorni estuvo casi 2 meses y medio, 3 meses en el aire. ¿Y para qué sirvió? Lo dije concretamente yo, era el árbol que tapaba el bosque. Cuando talaron el bosque, saltó el árbol. Pero mientras tanto, el bosque tapó, la gente se preocupaba por la corrupción y la economía seguía haciendo de las suyas. Ahora, cuando aparecen las cuestiones políticas, ¿y cómo las defienden? Claro. ¿Cómo hacen para posicionarse si están del otro lado del patriotismo y la argentinidad? Y este es el tema fundamental del mal humor social hoy, que empezó exactamente con los muchachos, en ¿no? ese mundial que ellos creían que iba a tapar, porque era, ustedes vieron, mantuvieron a Dorni hasta una semana antes del mundial. Tácate, chau a Dorni, y el mundial después nos va a permitir que la gente se meta en otra cosa, ojalá Argentina salga campeón. Bueno, llegaron a la final, le faltó muy poquito. Mucha gente igual quedó contenta. Los jugadores no quisieron ir a la casa de gobierno. Es más, Messi volvió por su cuenta. Pero generaron todo esto que hoy en día termina con el gobierno golpeado, creo yo. Golpeado, acorralado. Acorralado. Fíjate, claro, porque es, en primer lugar, el tema Malvinas. No te olvides de Malvinas, no se olviden de Malvinas. El trapo de las Malvinas, vamos a llamarlo así, va a quedar
en la historia como, Claro. como una cosa muy Además, importante. ellos habían agendado el día después de ese triunfo tratar esta ley. Nadie la Claro. conocía esta ley. Gracias a no, lo que no la pasó, todo el mundo la Claro. conoció. Por supuesto. Entonces, ese trapo de las Malvinas instaló de pronto, no solamente en Argentina, en el mundo entero. ¿Vos tenés idea el rating que tiene un Sí, no, partido como impresionante. Y más. Argentina-Inglaterra Claro. en la semifinal? En el mundo, En el mundo, Me claro. llamaron amigos míos que se exiliaron en Europa y nunca más volvieron, se quedaron ahí. No, y uno se para sorprendió contarme, con el piberío que ha sido desmalvinizado en los últimos claro, años, volvió a claro. tomar la posta de la Volvieron causa. claro, y volvieron al concepto de los pibes de Malvinas, porque en realidad lo que rescatan de Malvinas, más allá de todo el esfuerzo que hacen los excombatientes, lo que empezaron a rescatar ahora, jóvenes y también mucha gente que no se acordaba tanto y de esto demasiado, son los pibes de Malvinas. Es esta barbaridad que también tiene que ver con el gobierno cívico-militar, que no encontró otra solución a su gobierno, que se caía a pedazos porque ya no tenían enemigos para combatir, porque la economía les había ido como la mona. Hubo un golpe dentro del golpe para rajar a Martínez de Hoz y que venga un gobierno un poco más nacional populista, digamos, por llamarlo de alguna manera. Y hoy están rescatando a los pibes de Malvinas, esa herida profunda que tiene que ver, y rescatan de alguna manera y empiezan a darse cuenta de lo que implica tener Malvinas hoy, con una cosa que es muy importante, que es esos pozos petroleros que descubrieron en el mar, plataforma submarina que es y que se están nuestra, llevando las riquezas. que dentro de 3 años va a dar 40.000 barriles diarios de petróleo. Casi como ¿Escuchaste? vaca muerta, casi como vaca muerta. Claro, casi como vaca muerta. Tito, vos que sos un sociólogo muy avesado y que conoce de estas cosas, viste que la clase media argentina suele manejarse por modas. Suele manejarse por moda. Fue moda ser libertario, el Estado no sirve para nada, hay que ser insolidario, lo único que importa es salvarse uno. Fue una moda que le dio, digamos, el clima político a un outsider como Milei de ser presidente. Me temo que ahora también esto sea una moda, la de ser patriota. Porque los pibes en el partido con Inglaterra mostraron la bandera y entonces todos nos subimos y los artistas. Claro, ese es mi temor. Sí, pero además de esto, el resto de la gente empezó a ver situaciones, porque de pronto también aparece el FMI. Y la aparición del FMI también, cada vez que aparece el FMI, cada vez que se acerca al FMI, lo que hicieron con el FMI fue terrible. Esto también agrandó el mal humor, porque con el FMI lo que hicieron fue agarrar a Kristalina Georgieva y llevar la vaca muerta. Es como que vino el virrey. Te regalo vaca muerta, acá está, es tuya. No es más del pueblo acá argentino. está lo que estamos haciendo. Es como si vino el virrey y lo llevaron al Alto Perú para mostrar que estaban minas de matando oro. indios. Claro. Y acá mirá todos los indios que tenemos ahí acumulados, muertos de trabajar en condiciones infrahumanas, con el mayorazgo y la encomienda. Claro, es como se sobregiraron de cipayo, digamos, ¿no? Se sobregiraron de cipayos, y esto no impactó solamente en el piberío, también en la gente grande. Después vino el tema de imitar a Trump con los migrantes, con las migraciones, Sí, otra con barbaridad. los inmigrantes, ¿no? Que vienen de países limítrofes, especialmente vienen de Uruguay, vienen de Paraguay, vienen de Bolivia, y Pero que además vienen también toda de la Chile. vida vinieron. Toda la vida vinieron, nunca le quitaron trabajo a los argentinos, se han establecido acá, tienen clubes. En el tercer cordón del Gran Buenos Aires, los paraguayos son mayoría y votan al peronismo. En la tercera te estoy hablando, el sur. Bueno, el sur del viste que en La conurbano Plata ALAC bonaerense. ganó gracias a todo ese voto inmigrante. Exactamente, ALAC le tiene que agradecer.
¿Pero por qué? Porque reconocen que vienen a la Argentina, le dan trabajo, laburan, muchos, vos no sabés, yo conozco el conurbano, recorro el conurbano porque trabajo en varias intendencias como asesor, y te puedo asegurar que la vida del que vive, el que tiene que estar ahí, que no encuentra tanto laburo en sus municipios que en micro, en tren, en las combinaciones que tengan que hacer, tienen 1 hora y media, 2 horas de viaje por día, 4 horas de subida de viaje, para venir acá a laburar 8 horas. De un transporte que está cada vez más caro y cada vez funciona peor. Está más caro, está más difícil, tenés que colgarte en el tren, se va entendiendo el porqué. El subte está carísimo, la gente viene con bicicletas porque no puede pagar los 1000 y pico de mangos que vale el subte, es una locura. ¿Y cómo has visto la reacción del gobierno justamente ante este cambio de humor social? Porque da la sensación de que han entrado en un tobogán donde el presidente intenta con notas a periodistas amigos cambiar la dinámica y en realidad termina hundiéndose. Sí, bueno, el otro día no me acuerdo quién publicó, un medio, sí, pero no sé cuál, publicó el rating que hizo Majul el domingo con la entrevista, creo que fue el domingo, no importa, ya perdemos noción de los días, y fue el peor rating, 0,6. Aparte poco 0,6. Empático, diciendo, bueno, la gente se endeudó, que se joda. Sí, bueno, 0,6, claro, la gente se endeudó. Bueno, ahí viene el problema. Y con una agenda a contramano, claro. Porque establecer la agenda política, sacar las PASO, la reelección, en un momento donde la gente está solicitando otra cosa, o me equivoco, que le solucionen el tema del salario, el tema de la deuda. Por supuesto, y da mucha bronca esto de sacar la PASO, porque sacar la PASO y empezar a comprar voluntades y empezar a hablar de generar más divisiones de las que hay en el peronismo, de financiar más sucursales para que el peronismo se divida mucho más y Milei pueda ganar en primera vuelta, porque ya saben que es muy difícil que Milei pueda ganar en un balotaje, porque hay más opositores que oficialistas, porque hay más enojados que contentos en la sociedad argentina. Esta es la situación. Entonces, esta búsqueda de lo que están haciendo, de sacar las PASO, de comprar gobernadores, de comprar voluntades. Quiero ver hoy quién vota los artículos que quedan de esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada, porque quedan artículos muy jodidos, que también estaban metidos. El tema de las tierras incendiadas. Claro, el de las tierras incendiadas, el de las expropiaciones a costo vil y el de los desalojos automáticos sin participación de un juez. Igual convengamos que el gobierno sufrió una derrota. En un momento donde la gente no puede pagar el alquiler, ¿eh? Claro, es cierto, es cierto. Ahora, evidentemente el gobierno sufrió una derrota parcial, pero derrota al fin con el retiro. Pero fue durísima porque era lo más importante. Pero si además Javier Venegas Lynch, senador entrerriano por La Libertad Avanza y el hermano del Berti, es dueño de una empresa que se dedica, que es una inmobiliaria, digamos, una inmobiliaria paqueta, que vende en el exterior, especialmente en Estados Unidos, se dedica a vender y administrar tierras en Argentina, o sea, hasta hicieron una empresa para aprovechar esta ley que al final no salió. Claro. Hasta tenían eso armado. Entonces, las causas de corrupción en un momento es que, ¿viste cuando dicen te entra una bala y atrás te entran todas? Y sí, porque ya le está pasando eso al gobierno, ¿no? Le está pasando eso. Sí, el mal humor crece, vos lo ves en la calle. ¿Sabés dónde se vio ese mal humor? Y por eso todos lo dicen, yo hoy lo voy a reafirmar con una encuesta. Ese mal humor empezó a crecer en las redes. Fue impresionante. Esto fue una movida de redes y de calle, las dos cosas. Fue una movida de redes espontánea. Sí. Y aquí te muestra cómo no hay troll que valga. Lo de los trolls funciona cuando no hay respuesta, cuando la gente no entiende, cuando la gente cree.
Y las reacciones espontáneas hoy superan. Vos viste que los trolls no pudieron hacer nada. Ni se metieron, porque realidad mata relato en este momento. Y está llegando el momento de que cierta clase media despierta frente a la realidad. Eso es lo que está viendo. Y bueno, lo que pasó en el 2001. Claro. Lo que pasó en el 2001 no fue solo la clase baja la que produjo el desastre que terminó en una especie de, llamarlo, de renuncia forzada, vamos a decir, porque parte del radicalismo negoció con el dualdismo en ese momento que renuncie de la Rúa para que alguien venga y haga lo que a mí de la Rúa. me da la sensación, Tito, para ir cerrando ya la charla, porque se nos va el programa, queremos contactar otra vez con la Plaza de los Congresos. Me da la sensación de que el gobierno entró en esa dinámica donde le habla más al establishment, tratando de convencerlo de que va a reelegir, que a la sociedad. Exactamente. ¿Por qué? Porque el establishment, y acá te digo lo último para cerrar, hay una parte del establishment que está buscando otro candidato. Está probando con otro candidato así, de derecha. Eso es así. Sí. Yo te puedo asegurar, vos mirá lo que te va a decir la UIA, lo que te va a decir AEA, lo que te va a decir Roca, que son los industriales, ¿no? Están mal. No, escúchame, no se vende leche, ya cerró otra lechera ayer. La Serenísima, claro, frente a como hay inflación y recesión, la Serenísima aumentó la leche esta semana. Sí. Pues porque si vende poco, tiene que tratar de facturar más. Claro. Que los que necesitan la leche la paguen más cara. Porque la gente no puede comprar leche, estamos hablando del vaso de leche, acordate, nosotros de pibe nos daban un vaso de leche con una galletita en el colegio. Exacto. O sea, se está deteriorando mucho la situación social y bueno, eso se ve reflejado también en esto que hablamos en el comienzo de la charla del cambio de humor social, ¿no? Seguramente... Y hay un cambio, sí, hay un cambio. En los datos que vas a mostrar hoy vamos a tener más precisión, ¿no? Esperamos con ansias la entrevista con el gato esta noche, Roberto. Dale. Y la seguimos en cualquier momento, como siempre. Cuando gustes. Chao. Un abrazo grande. Roberto Bachmann, titular del CEOP, que ya nos anticipa una encuesta bomba exclusiva que va a dar a conocer esta noche en el programa del Gato Silvestre en C5N, pero que al mismo tiempo ya nos está dando las pistas de la misma, ¿no? Un cambio de humor social evidente, un cambio de humor social que se refleja en esta derrota que ha sufrido el gobierno en el tratamiento de la ley de extranjerización de tierras y frente a una sociedad que reaccionó, que por suerte reaccionó. Muchos decían, ¿qué pasa que la sociedad argentina está dormida? Bueno, algo faltaba que hiciese clic. Lo hicieron los muchachos en el día del partido con Inglaterra y a partir de ahí fue irrefrenable. Se dio un pequeño paso anulando este capítulo de la ley de tierras. Ahora hay que derrotar toda la ley. Mientras tanto, la sociedad sigue movilizada. ¿Podemos tomar imágenes de lo que está pasando a las puertas del Congreso, querida Yelén? Allí con la gente que está movilizada. A las 5 empieza el acto principal, más allá de la lluvia que ha arreciado durante toda la jornada en la ciudad de Buenos Aires. La gente está allí en la Plaza de los Dos Congresos, movilizada desde el pie. Y también en el interior del país, por supuesto, muchísima reacción frente a este atropello del gobierno nacional. Se ganó una pequeña batalla consiguiendo derrotar el capítulo de la expropiación de tierras. Ahora vamos por más. Y para ir por más se necesita fundamentalmente de la movilización popular. No hay que quedarse quieto, hay que seguir movilizándose en cada una de las circunstancias en que la patria se ponga en juego, como en este caso en el debate que se está dando en el Congreso acerca de la ley. Bueno, nos vamos con el Coqui Capitanich, Está hablando nada menos ni nada más que el senador de la Nación, Jorge Coqui Capitanich. Dejamos el debate en el Pleno del Senado y nos vamos del programa esperando reencontrarnos el próximo día lunes, donde esperemos que siga la marcha irrefrenable del pueblo argentino para derrotar al gobierno de la restauración oligárquico neoliberal con fachada anarcocapitalista, pero además vende patria, cipayo y vende patria. Vamos por más. Nos vamos a Yelén, lo dejamos al Coqui en su alocución allí en el Senado de la Nación mientras se da este debate. Chau.
gran encíclica Laudato Si, que es el cuidado del ambiente, como así también Fratelli Tutti, y esta última que habla muy claramente de los principios esenciales de esta doctrina social de la Iglesia. ¿Cuáles son los principios esenciales? El bien común. ¿Cuál es otro principio social? La justicia social, la subsidiariedad del Estado. ¿Cuáles son los otros principios que son claves y esenciales? La solidaridad. También establece claramente que es una guía para la construcción del bien común. Por eso, entre ambos, también quiero decir que la ley 14.222 fue la primera ley de inversión extranjera directa en la República Argentina. La ley 14.780 con Frondizi. Y también, por supuesto, las regulaciones de materia desde el punto de vista de la ley de inversión extranjera en el 73-74. Por eso, ¿por qué es importante remarcar esto? Primero, porque el procedimiento de expropiación en la República Argentina no puede tener una ley que diga, en la 21.499 en la reforma, interpretación restrictiva. No puede ocurrir eso, por una razón muy sencilla. El procedimiento de expropiación en la República Argentina es muy claramente establecido en los distintos niveles jurisdiccionales, nación, provincia y municipios. Y en ese contexto se dice lo siguiente. Primero, el bien tiene que ser declarado de utilidad pública. Segundo, sujeto a expropiación. Tercero, establecer un mecanismo de tasación a los efectos del monto indemnizatorio. Eso, en el ámbito nacional, lo tiene que hacer el Tribunal de Tasación de la Nación. Y si no hay avenimiento entre las partes, en donde se finiquita efectivamente la operación, existe el procedimiento por la vía judicial correspondiente. Acá, aparte de la interpretación restrictiva, aparte de la exclusión del Tribunal de Tasación respecto a la cotización del bien y sujeto a un esquema de consultoría a través de un sistema de vigencia de la economía de los valores de mercado, en definitiva introduce los mecanismos de actualización por índice de precio al consumidor, por tasa de interés y por lucro cesante equivalente al 30%. Tanto que se quejan del Estado, es importante remarcar que si no hubiese sido por el año 2012 de la expropiación de YPF, hoy no tendríamos superávit energético con el impacto en la balanza comercial. Si no hubiese sido por el Estado, la oligarquía terrateniente no hubiese tenido todas las tierras existentes, porque se llevaron desde 1873 hasta 1903 aproximadamente cerca de 41 millones de hectáreas. Cerca de 820.000 hectáreas lo distribuyeron a 150 terratenientes en la Argentina. Entonces, el Estado, para destrozarlo, está muy bien cuando tienen el poder, pero en realidad usan el poder del Estado, porque usaron el ejército, que era una formación del Estado, y lo financiaban con los contribuyentes. Usaron a la oligarquía terrateniente, hicieron efectivamente un modelo de acumulación de capital y a partir de ahí se afirman en términos de un modelo de acumulación absolutamente perverso y regresivo. Por eso, si queremos custodiar la propiedad, custodiémosla siempre con los mismos principios, no cuando se usa el Estado para satisfacer intereses personales o corporativos y no cuando se satisface el bien común. Por eso rechazamos enfáticamente las modificaciones de la Ley 21.499. Segundo, rechazamos la reforma de la Ley 24.374. ¿Saben por qué? Porque en vez de los 3 años que contemplaba la ocupación pacífica de la norma y la ocupación continua de la norma para la regularización de la tenencia de bienes inmuebles rurales y urbanos, lo que se aplica a partir de ahora es correr de 3 a 10 años, no hacer compatible los artículos 6, inciso F, con el artículo 8 y en consecuencia se asimila al régimen de la propiedad adquisitiva y en consecuencia usucapión, y esto puede pasar de 10 a 10 años más 20 años. Entonces, el problema de la República Argentina no es la inviolabilidad de la propiedad privada, es el acceso a la propiedad privada por parte de los pobres, porque los pobres no tienen acceso a la propiedad privada. Y cuando pusimos nosotros en el dictamen de comisión en minoría la emergencia por la regularización dominial, lo hicimos precisamente a través de un procedimiento sumarísimo con el objeto de garantizar que cerca de 6.500 barrios relevados en RENAVAP o cerca de 16.000 asentamientos urbanos de carácter espontáneo que verdaderamente no tienen la infraestructura social básica para regularizar. Y estábamos trabajando muy bien en el debate en la comisión, pero
finalmente esto no dio lugar a ninguna transformación de carácter estructural. De manera tal que la ley 24.374 con sus reformas es regresiva. Tercero, voy a hacer uso de la palabra claramente, independientemente de lo que manifestó el miembro informante respecto a la ley de extranjerización de tierras 26.737. El peronismo establece claramente que el capital debe estar al servicio de la economía y esta debe estar al servicio del bienestar social. Y el peronismo nunca ha establecido un rechazo a la inversión extranjera. Muchas veces hemos establecido régimen de incentivos para la inversión extranjera directa, pero con la capacidad regulatoria del Estado en base a inversiones de carácter estratégico vinculado a la preservación de la soberanía nacional. Son claramente distintos porque una cosa es pretender enajenar al país, otra cosa es pretender regalar al país y otra cosa es pretender asimilar un modelo de estas características en materia legal y que definitivamente no tenga ningún tipo de sentido. Por eso, la ley 26.737, un senador preopinante incorrectamente dijo que no estaba abierto para los estados extranjeros. De ninguna manera. Tanto la ley 26.737 tenía un límite preciso, 15% de la superficie total, y 15% de la superficie total de Argentina, incluyendo Isla Malvinas, Isla del Atlántico Sur y la porción antártica de Argentina, son prácticamente 3,7 millones de kilómetros cuadrados. Cerca de 2,8 millones de kilómetros de superficie terrestre. ¿Saben cuánto es la producción, la superficie sembrada agrícola en la República Argentina? 42,5 millones de hectáreas. ¿Saben cuánto era hace 30 años? 26 millones. ¿Saben cuánto se producía en 1949? 2 millones de toneladas. ¿Saben cuánto ahora? 163. Eso es cambio tecnológico, pero también, obviamente, continuidad de los gobiernos. Y nosotros nos hacemos cargo porque decimos que la inversión extranjera directa durante nuestros periodos aumentó a prácticamente 49 o 57 mil millones de dólares de inversión extranjera directa y ahora se fueron 1.300 millones de dólares. Entonces nosotros, los que generamos desconfianza, capturamos más inversión extranjera directa. Y nosotros fuimos en todas las gestiones los que más empleo generamos, de 3 millones a 6. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 2867 9078.